En las últimas horas, una nueva polémica se ha apoderado del Real Madrid. Así es, nación merengue. Como si no bastaran 2 temporadas horribles sin ganar nada, además de las constantes disputas internas, ahora una estrella podría ir a prisión en cualquier momento. Parece una broma todo lo que ha estado ocurriendo en los bastidores del club, pero no todo está perdido. El mercado de fichajes continúa a toda velocidad. José Mourinho sigue moldeando su nuevo proyecto, la defensa continúa acumulando nombres de alto nivel y una de las jóvenes promesas del ataque del club podría recibir una función completamente diferente a la que todos imaginaban hace apenas unos meses. Son días de decisiones importantes, movimientos discretos y preguntas sin respuesta. Y cuando varias piezas comienzan a moverse simultáneamente dentro del Real Madrid, las consecuencias suelen ser mucho mayores de lo que aparentan inicialmente. Pero hay una cuestión que está generando más atención de la esperada. Y lo que acaba de suceder puede cambiar la historia por completo. Vamos a descubrir todos los detalles. Ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que está sucediendo con el Rey de Madrid. Asensio entra en una fase decisiva y el caso empieza a depender de un factor inesperado. Hay situaciones que avanzan en los tribunales, y otras que terminan entrando en un terreno mucho más delicado. Raúl Asensio parece encontrarse precisamente en ese punto. Mientras el Real Madrid continúa concentrado en la planificación deportiva de los próximos meses, uno de los nombres vinculados al primer equipo sigue pendiente de una resolución que trasciende completamente el fútbol. Y la sensación es que el escenario ha comenzado a moverse. Durante los últimos días, la Fiscalía Española ha abierto la puerta a una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana. Según las informaciones conocidas, el organismo estaría dispuesto a retirar la petición de pena de prisión para Asensio dentro del procedimiento judicial relacionado con la difusión de un vídeo de contenido sexual grabado sin consentimiento. Sin embargo, existe una condición, y no es menor. La eventual modificación de la acusación dependería de que las víctimas concedan un perdón formal, una figura contemplada por la legislación española para determinados delitos relacionados con la intimidad personal. Ahí es donde la situación adquiere una dimensión completamente distinta, porque la historia ya no gira únicamente alrededor de una decisión judicial. También depende de una decisión humana. Asensio continúa siendo uno de los acusados dentro de un proceso que se remonta a 2023 y que también involucra a 3 antiguos compañeros de la cantera madridista. La investigación sostiene que el material fue grabado y posteriormente difundido sin autorización de las mujeres que aparecen en él. Por ahora, el procedimiento sigue abierto. Y eso significa que todavía quedan pasos importantes por recorrer. Lo que resulta llamativo es que el caso entra ahora en una fase donde el desenlace no parece depender exclusivamente de los argumentos jurídicos que se presenten durante el juicio. Existe otro elemento, un elemento que podría alterar por completo el resultado final. Y eso cambia la lectura de todo. Mientras tanto, el entorno deportivo permanece inevitablemente condicionado por la situación. Aunque el Real Madrid sigue desarrollando su actividad con normalidad, cualquier asunto judicial relacionado con uno de sus futbolistas termina generando atención dentro y fuera del club, especialmente cuando se trata de un caso tan sensible. Por ahora no existe una resolución definitiva, tampoco una decisión conocida por parte de las víctimas. Lo único cierto es que el proceso continúa avanzando y que las próximas semanas pueden resultar determinantes para comprender cuál será el futuro judicial de Asensio. Y precisamente ahí aparece la mayor incógnita, porque algunas decisiones se resuelven en los despachos de los tribunales. Otras terminan dependiendo de factores mucho más difíciles de prever. Y, en este momento, nadie parece saber todavía cuál de los 2 caminos terminará marcando el desenlace de esta historia. Hay movimientos de mercado que nacen de una necesidad, y otros que aparecen cuando un futbolista todavía no ha terminado de encontrar su lugar. La situación de Álvaro Carreras empieza a parecerse más a la segunda. Hace apenas un año, el lateral regresó al Real Madrid como una apuesta importante. El club decidió invertir una cifra considerable para incorporarlo y la sensación era clara. Se trataba de un jugador con condiciones para formar parte del futuro del equipo. Pero el fútbol rara vez espera. Y en el Real Madrid todavía menos. La llegada de nuevos nombres para el carril izquierdo ha cambiado parte del escenario que existía cuando Carreras aterrizó nuevamente en Valdebebas. Lo que parecía una oportunidad estable se ha convertido en una competencia mucho más exigente. Y ahí es donde comienza la incertidumbre. Según diversas informaciones procedentes de España, el Chelsea ha iniciado contactos exploratorios para conocer la situación del futbolista. Por ahora no existe una negociación avanzada ni una oferta formal, pero el interés ya ha comenzado a tomar forma.
Lo curioso es que la operación reúne varios elementos que la hacen especialmente llamativa. No solo por el perfil del jugador, también por el contexto. Porque durante los últimos mercados, Real Madrid y Chelsea han protagonizado movimientos importantes que han conectado a ambos clubes de forma recurrente. Ahora podría producirse un nuevo capítulo, aunque todavía es demasiado pronto para hablar de una salida. Carreras sigue perteneciendo a un proyecto que continúa evaluando cómo quedará configurada la plantilla para la próxima temporada. Y precisamente ahí aparece el verdadero problema para el lateral. No parece existir una garantía absoluta sobre su papel. José Mourinho valora diferentes alternativas para la posición. Fran García continúa formando parte de las conversaciones internas y la competencia en el sector izquierdo sigue abierta. Eso obliga a Carreras a enfrentarse a una decisión incómoda. Esperar, competir o buscar un escenario donde pueda tener un protagonismo más estable. Mientras tanto, el Chelsea observa. Y no lo hace por casualidad. El futbolista conoce perfectamente el fútbol inglés después de su etapa en la estructura del Manchester United y su experiencia en el Championship. Adaptarse nuevamente al entorno británico no representaría un desafío desconocido para él. Sin embargo, la cuestión principal no parece estar en Inglaterra. Está en Madrid, porque antes de decidir si escucha propuestas, Carreras necesita comprender qué lugar ocupa realmente dentro del nuevo proyecto. Y esa respuesta todavía no ha llegado. Por eso la historia sigue abierta. El Chelsea pregunta, el mercado toma nota, y el Real Madrid continúa revisando piezas de una plantilla que todavía no parece completamente definida. Quizá el futuro de Carreras se decida durante las próximas semanas. O quizá dependa de algo más simple. Descubrir si el club sigue viéndolo como una apuesta para el futuro o como una oportunidad para abrir espacio a la siguiente gran decisión. Hay futbolistas que atraviesan etapas en un club, y hay otros que terminan convirtiéndose en parte de su estructura competitiva. Antonio Rüdiger pertenece claramente al segundo grupo. Por eso, mientras gran parte de la atención se concentra en fichajes, salidas y posibles cambios dentro de la plantilla, el Real Madrid ha asegurado una continuidad que puede resultar mucho más importante de lo que parece a primera vista. El club ha confirmado la renovación del central alemán por una temporada más. Una noticia que, en otro contexto, podría interpretarse como un simple movimiento administrativo. Pero no lo es, porque detrás de la firma existe una historia que explica bastante bien el momento que atraviesa el proyecto madridista. Las conversaciones para ampliar el vínculo comenzaron hace meses. Sin embargo, una lesión obligó a detener temporalmente unas negociaciones que parecían encaminadas. Durante ese periodo aparecieron dudas, no necesariamente sobre la calidad del jugador, sino sobre el escenario que encontraría el Real Madrid en la próxima temporada. Y ahí empezó a surgir un elemento que terminó teniendo más peso del esperado. José Mourinho. Según diversas informaciones publicadas en España, la posibilidad de trabajar bajo las órdenes del técnico portugués fue uno de los factores que más influyeron en la decisión final del defensor alemán. No es un detalle menor. A sus 33 años, Rüdiger podría haber optado por un destino diferente, menos exigente, más cómodo, incluso económicamente atractivo. Pero eligió quedarse. Y lo hizo cuando el club se prepara para una nueva etapa cargada de presión y expectativas. Eso dice bastante sobre cómo interpreta el propio jugador el desafío que tiene por delante. De hecho, el internacional alemán no ha ocultado su entusiasmo. Tras el debut de Alemania en el Mundial de 2026, reconoció públicamente que trabajar con Mourinho representa una motivación especial para él. Y esa declaración también ayuda a entender la renovación. Porque Rüdiger no se queda únicamente para completar una temporada más. Se queda porque siente que todavía tiene algo que aportar, algo que demostrar. Mientras tanto, dentro del Real Madrid existe otra lectura igualmente importante. La defensa afrontará meses de cambios. Nuevos nombres aparecen constantemente en el mercado y la planificación deportiva sigue abierta. En medio de ese contexto, conservar una figura con experiencia, liderazgo y personalidad competitiva adquiere un valor enorme, especialmente en un vestuario donde varias generaciones conviven al mismo tiempo. Por eso la renovación trasciende el simple hecho contractual. El Real Madrid asegura la permanencia de uno de los jugadores que mejor representan la intensidad competitiva del equipo. Y Mourinho recibe una pieza que conoce perfectamente el significado de jugar bajo máxima presión. Ahora comienza la siguiente etapa. La firma ya es oficial. La continuidad también. Pero la verdadera pregunta aparece después.
Porque en una temporada que promete transformar varias áreas de la plantilla, quizá la permanencia de Rüdiger termine siendo mucho más relevante de lo que hoy parece. Hay entrenadores que llegan a un club para dirigir una plantilla, y hay otros cuya presencia empieza a generar reacciones incluso antes de dirigir un solo entrenamiento. José Mourinho parece estar entrando en esa categoría dentro del Real Madrid. Todavía quedan capítulos por escribirse en la nueva etapa que se prepara en Valdebebas, pero algunas señales ya empiezan a aparecer. Y una de las más llamativas llega desde el corazón de la defensa madridista. Antonio Rüdiger no ha escondido su entusiasmo. Después de meses marcados por rumores, especulaciones y preguntas sobre su futuro, el central alemán ha dejado un mensaje que difícilmente pasa desapercibido. Quiere seguir, y quiere hacerlo junto a Mourinho. La declaración resulta especialmente significativa porque llega en un momento donde muchos daban por hecho que el ciclo del defensor en el Santiago Bernabéu estaba acercándose a su final. Las circunstancias parecían apuntar en esa dirección. Las lesiones redujeron su continuidad durante varios tramos de la temporada. La competencia aumentó. Nuevos nombres comenzaron a aparecer en la planificación deportiva. Incluso la posible llegada de Ibrahima Konaté alimentó la sensación de que la defensa entraba en una fase de renovación profunda. Sin embargo, la historia parece estar tomando otro camino. Tras el encuentro de Alemania en el Mundial de 2026, Rüdiger reconoció públicamente su admiración por el técnico portugués y fue directo a describir lo que representa para él la posibilidad de trabajar bajo sus órdenes. Un sueño, 2 palabras, y un mensaje mucho más poderoso de lo que parece. Porque detrás de esa respuesta existe algo que va más allá del aspecto futbolístico. Existe motivación. Existe competitividad. Existe la sensación de que algunos jugadores ven en la llegada de Mourinho una oportunidad para recuperar protagonismo dentro de una plantilla que volverá a vivir bajo máxima exigencia. Y Rüdiger parece ser uno de ellos. A sus 33 años, el alemán entiende perfectamente cómo funciona el Real Madrid. Sabe que ninguna jerarquía está garantizada. Sabe que cada temporada obliga a volver a demostrar el propio valor. Por eso resulta difícil interpretar sus declaraciones como un simple gesto de cortesía. Parecen más bien una declaración de intenciones. Mientras tanto, no es el único veterano que observa con optimismo la nueva etapa. Thibaut Courtois también ha mostrado públicamente su afinidad con la personalidad directa del entrenador portugués. Y ese detalle empieza a construir una imagen interesante. Porque antes incluso de asumir oficialmente el control del vestuario, Mourinho ya parece estar generando adhesiones dentro de algunas de las figuras más experimentadas del equipo. Ahora la atención se desplaza hacia lo que viene después. Las palabras ya fueron pronunciadas. La ilusión también. Pero en el Real Madrid las declaraciones siempre terminan enfrentándose a una prueba mucho más exigente. El césped. Y ahí es donde comenzará la verdadera historia entre Mourinho y un grupo de futbolistas que parece dispuesto a seguirlo desde el primer día. Hay fichajes que cierran debates. Y hay fichajes que simplemente abren la siguiente conversación. La llegada de Ibrahima Konaté pertenece claramente al segundo grupo. Durante semanas, la sensación era que el Real Madrid había identificado una necesidad evidente en la defensa. El club actuó. Se movió con rapidez. Cerró una incorporación que reúne presente, experiencia internacional y capacidad para competir al máximo nivel. Sin embargo, algo llama la atención. La búsqueda no ha terminado. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, normalmente significa que la discusión es más profunda de lo que parece. Porque la cuestión ya no gira alrededor de incorporar un central. La cuestión empieza a ser otra. ¿Qué defensa quiere construir José Mourinho para los próximos años? Las informaciones que llegan desde distintos medios europeos apuntan en una misma dirección. A pesar de la llegada de Konaté, el club continúa observando de cerca a 3 nombres de primer nivel: Nico Schlotterbeck, Rúben Díaz y Alessandro Bastoni. 3 perfiles distintos. 3 formas diferentes de entender la posición. Y quizá 3 respuestas posibles a una misma pregunta. Schlotterbeck representa agresividad, anticipación y valentía para defender lejos del área. Es un central que incomoda constantemente al rival y que asume riesgos para romper líneas desde atrás. Rúben Díaz ofrece algo diferente. Jerarquía, orden, liderazgo. Es el tipo de futbolista capaz de organizar una defensa entera sin necesidad de levantar la voz demasiado. Y después aparece Bastoni, probablemente el más singular de los 3. Porque no solo defiende, también construye, también acelera, también interpreta el juego como si fuera un centrocampista que comienza las jugadas varios metros más atrás. Y precisamente ahí surge el detalle más interesante. El Real Madrid no parece estar buscando únicamente un nombre.
Parece estar estudiando una identidad. Eso explica por qué la llegada de Konaté no ha frenado el análisis interno. También explica por qué Mourinho sigue participando activamente en la planificación del proyecto. El técnico portugués sabe que las grandes temporadas suelen comenzar por la solidez defensiva. Y dentro del club existe la sensación de que todavía quedan decisiones importantes por tomar en esa zona del campo. Mientras tanto, la competencia interna sigue creciendo. Rudiger acaba de renovar. Militao trabaja para recuperar su mejor versión. Dean Huijsen intenta consolidarse. Y el futuro de Raúl Asensio continúa rodeado de incertidumbre. Todo eso convierte la defensa en uno de los sectores más abiertos de la plantilla. Por eso nadie descarta nuevos movimientos. Ni siquiera después de una incorporación tan importante como la de Konaté. Porque en Valdebebas empieza a percibirse una idea cada vez más clara. La reconstrucción defensiva no consiste en sumar piezas. Consiste en decidir cuál será la columna vertebral del próximo Real Madrid. Y quizá esa decisión todavía no haya sido tomada. Por ahora, los nombres siguen apareciendo. Los informes continúan llegando. Y Mourinho observa. Porque la sensación dentro del club es que la defensa del futuro aún podría tener reservado un último gran movimiento. Hay futbolistas que llegan al Real Madrid con una etiqueta definida. Y después está Endrick. Desde que apareció en la élite, casi todo el mundo lo imaginó ocupando el mismo lugar. El área, el gol, la figura del delantero capaz de decidir partidos con una sola acción. Era una imagen lógica, natural, incluso, pero en Valdebebas empieza a surgir una idea distinta. Una idea que podría cambiar por completo la forma en que el brasileño encaja dentro del proyecto. Según diversas informaciones, José Mourinho quiere probar a Endrick en la banda derecha durante la próxima temporada. No como una solución de emergencia, no como un recurso puntual, como una alternativa real dentro del nuevo dibujo ofensivo del equipo. Y eso resulta especialmente interesante, porque la decisión no nace de una necesidad inmediata, nace de una oportunidad. Durante su etapa en el fútbol francés, Endrick mostró algo que muchos no esperaban ver con tanta frecuencia. Cuando abandonaba la posición de referencia ofensiva y atacaba desde zonas más abiertas, seguía siendo igual de peligroso, quizá incluso más imprevisible. Su potencia en espacios reducidos, la agresividad para atacar la espalda de los defensores y su facilidad para finalizar acciones empezaron a ofrecer una imagen diferente del jugador. Una imagen que ahora parece haber llamado la atención de Mourinho. Y la lógica detrás de esa idea es evidente. En el centro del ataque aparece un nombre difícil de desplazar. Kylian Mbappé. En la izquierda existe otro futbolista que domina completamente su territorio. Vinicius Jr. La derecha, en cambio, presenta un escenario mucho más abierto. Rodrigo continúa siendo una pieza importante, pero las dudas físicas acumuladas durante los últimos meses han impedido que exista una certeza absoluta sobre cómo quedará configurado el sector. Ahí es donde Endrick encuentra una puerta, no necesariamente para abandonar su identidad como delantero, sino para ampliarla, porque Mourinho parece estar buscando algo más que un extremo tradicional. Busca un atacante capaz de aparecer por dentro, atacar espacios, generar superioridades y terminar jugadas. Y esas características encajan bastante bien con el perfil del brasileño. Lo más llamativo es que esta posible transformación llega en un momento decisivo para su carrera. Después de una temporada lejos del Santiago Bernabéu, Endrick regresa con la necesidad de ganar protagonismo dentro de una plantilla donde cada minuto se disputa con enorme intensidad. Por eso esta nueva función puede convertirse en algo más importante que un simple ajuste táctico. Puede convertirse en la llave que acelere su consolidación definitiva en el Real Madrid. Por ahora, la idea sigue en fase de evaluación. No existen decisiones cerradas. No existen posiciones definitivas. Pero la sensación empieza a crecer. Porque cuando Mourinho observa a un futbolista y decide imaginarlo en un papel diferente, normalmente no lo hace por casualidad. Y quizá la mejor versión de Endrick todavía no sea la que el madridismo ha visto hasta ahora.